Los gemelos del millonario viudo rechazaban todo alimento, hasta que la sirvienta pobre cocinó el milagro de la cuchara de madera. El sonido era insignificante, un leve clic de madera contra porcelana que, en cualquier otro momento, habría pasado desapercibido en la inmensidad de aquella mansión. Pero para don Alejandro, ese sonido fue más fuerte que un disparo de cañón. Alejandro estaba congelado en el umbral de la cocina. No se atrevía a respirar. Sentía que si exhalaba, si movía un solo músculo, el espejismo se desvanecería. Llevaba una mano presionada contra su pecho, justo sobre el corazón, que latía con una violencia dolorosa, golpeando contra sus costillas como un animal enjaulado. Frente a él, la escena desafiaba toda lógica médica y todo el poder de su cuenta bancaria. Allí estaba Rosario, la nueva empleada, la chica que apenas había levantado la vista del suelo cuando la contrató el ama de llaves. Llevaba ese uniforme azul sencillo, con el cuello blanco impecable y unos guantes amarillos de goma que parecían ridículamente domésticos en una cocina diseñada para chefs de estrella Michelin. No había termómetros digitales, ni básculas de precisión, ni ingredientes importados de Francia sobre la mesa. Solo había un tazón humilde, humeante. Rosario sostenía a Lucas en su regazo con una naturalidad pasmosa, mientras Mateo esperaba en la silla alta a su lado, con los ojos grandes y fijos en ella. Alejandro vio cómo la mano de la muchacha, firme pero delicada, acercaba la cuchara de madera a los labios del pequeño Lucas. «Vamos, mi niño», susurró Rosario. Su voz no tenía la autoridad fría de las enfermeras ni la adulación fingida de los pediatras caros. Tenía un tono cálido, terroso, una melodía baja que vibraba en el aire frío de la casa. «Es solo un poquito de caldito, para que el corazón se ponga fuerte». Alejandro cerró los ojos un segundo esperando el rechazo, esperando el llanto agudo, el giro de cabeza, la boca cerrada herméticamente que había sido la pesadilla de las últimas 3 semanas. Esperando ver a su hijo escupir la comida, como había hecho con los purés orgánicos de $50 el frasco. Pero el llanto no llegó. En su lugar se escuchó un pequeño suspiro de satisfacción. Alejandro abrió los ojos de golpe. Lucas había abierto la boca. La cuchara entró. El bebé tragó. Y luego lo imposible. Mateo, el gemelo que estaba más débil, estiró sus bracitos flacos hacia Rosario y emitió un sonido de impaciencia, pidiendo su turno. «Ya voy, mi amor. Hay para los dos», dijo ella, sonriendo con una dulzura que iluminó la habitación mejor que las lámparas de cristal. Nadie se queda con hambre en la cocina de la Charo. Una lágrima solitaria, caliente y pesada rodó por la mejilla de Alejandro. No era una lágrima de tristeza, era el alivio más puro y devastador que un hombre puede sentir. Se apoyó en el marco de la puerta porque las piernas le fallaban. Su traje italiano de corte perfecto se arrugó, pero no le importó. Podría haber estado vistiendo harapos y no habría sentido la diferencia. Lo único que importaba eran esas 2 bocas pequeñas abriéndose y cerrándose, recibiendo vida de las manos de una sirvienta que probablemente ganaba en un mes lo que él gastaba en una cena. Rosario levantó la vista y lo vio. Se detuvo en seco, asustada, bajando la cuchara con temor. Sus ojos grandes y humildes se llenaron de pánico al ver al patrón observándola. «Señor», exclamó ella, intentando levantarse torpemente con el bebé en brazos. «Perdone, yo no debía. Sé que la señora Berta dijo que solo la comida especial, pero lloraban tanto y yo...» Alejandro levantó la mano para detenerla. No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de un puño. Dio un paso hacia adelante, entrando en la luz de la cocina. No caminó como el dueño de la empresa constructora más grande del país. Caminó como un peregrino que llega a un santuario.
Llegó hasta ella y cayó de rodillas. Sí, el gran Alejandro, el viudo intocable, se arrodilló sobre las baldosas frías, quedando a la altura de los guantes amarillos de goma. «No te detengas», logró decir, con la voz rota, casi irreconocible. «Por lo que más quieras, Rosario, no te detengas». Los gemelos miraron a su padre, con las mejillas manchadas de caldo, y por primera vez en meses no había dolor en sus miradas, solo saciedad. Alejandro miró el contenido del tazón. No era caviar, no era una fórmula científica. Era un caldo simple, de color ámbar, con trocitos de verduras irregulares. Olía a cilantro, a cebolla, a leña, a memoria. Olía a algo que el dinero no podía comprar. «¿Qué es esto?», preguntó él, mirando a Rosario como si ella fuera un ángel descendido por error en su cocina. Es sopa de menudencias, señor», balbuceó ella, avergonzada, bajando la cabeza. «Lo que mi abuela nos daba cuando no había nada más. Perdóneme si es comida de pobres, pero es comida de vida», la interrumpió él, tomando una de las manos enguantadas de Rosario entre las suyas, sin importarle la goma fría o la mancha de caldo. «Acabas de salvar a mis hijos». En ese momento, la jerarquía de la casa se invirtió. El millonario estaba de rodillas y la sirvienta tenía el poder de la vida en una cuchara de palo. El abismo, 24 horas antes. El tic-tac del reloj en la pared del consultorio privado sonaba como una cuenta regresiva hacia el infierno. El ambiente olía a antiséptico caro y a malas noticias. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad gris bajo la lluvia, pero no veía nada. Solo veía el reflejo de su propio rostro demacrado en el cristal. Las ojeras bajo sus ojos eran profundas, moradas, testigos de noches interminables, caminando por los pasillos de su mansión con un bebé llorando en cada brazo. «Alejandro, tienes que escucharme». La voz del doctor Valladares era suave, pero firme. Era el mejor pediatra del país. Sus honorarios eran obscenos y, sin embargo, allí estaba, admitiendo su derrota con términos médicos elegantes. Alejandro se giró bruscamente. «Te estoy escuchando, Roberto. Te he escuchado durante 3 semanas. Es estrés postraumático», dijiste. «Es la ausencia de la madre», dijiste. «Cambia la fórmula, cambia el ambiente, ponles música clásica». «Lo he hecho todo». Alejandro golpeó el escritorio de caoba con la palma abierta. El sonido seco hizo vibrar los diplomas en la pared. «He comprado cada maldita marca de leche en Europa. He contratado a 3 nutricionistas diferentes y mis hijos siguen perdiendo peso. Se están desvaneciendo, maldita sea». El doctor suspiró y se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. «Están sufriendo un rechazo emocional severo, Alejandro. No es fisiológico, es psicosomático. Extrañan a Elena. Su vínculo con ella era vital. Al no tenerla, han decidido, en su lógica de bebés, dejar de nutrirse. Se están dejando apagar». «No me digas eso», susurró Alejandro, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «No me digas que mis hijos de 1 año han decidido morir de tristeza. Tienen que comer. Tiene que haber una pastilla, una inyección, algo. Dime cuánto cuesta. Te firmo el cheque ahora mismo. Vendo la empresa si hace falta». «El dinero no sirve aquí», sentenció el médico con brutalidad honesta. «Míralos». Alejandro miró hacia la camilla de exploración. Lucas y Mateo estaban allí, pálidos, casi translúcidos. La piel parecía colgarles ligeramente en los bracitos que antes eran regordetes. No lloraban con fuerza. Sus quejidos eran débiles, como el maullido de un gato enfermo. Tenían la mirada perdida, vidriosa. Eran la imagen viva de la desolación. Verlos así era como perder a Elena por segunda vez. «Si no comen en las próximas 24 horas», continuó el doctor, poniéndose las gafas de nuevo y tomando una postura clínica, «no tendré opción.
Tendré que internarlos mañana por la noche. Les pondremos sondas nasogástricas. Los alimentaremos a la fuerza a través de tubos. La imagen golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Sus hijos atados a una cama, con tubos metidos por la nariz, en un hospital frío, eso no era vida, eso era tortura. No, dijo Alejandro negando con la cabeza. No voy a permitir que los entuben como si fueran máquinas rotas. Entonces, haz que coman, retó el médico, porque sus cuerpos están llegando al límite. Tienes hasta mañana por la noche, Alejandro. Si no ingieren alimento sólido o líquido por voluntad propia, la decisión dejará de ser tuya y pasará a ser una emergencia médica legal. Lo siento. Alejandro salió de la clínica como un sonámbulo. El viaje de regreso a la mansión fue silencioso. El chofer no se atrevió a decir ni una palabra. En el asiento trasero, los gemelos dormían, agotados por la falta de energía. Alejandro los miraba, acariciando sus cabecitas con dedos temblorosos. «Perdónenme», susurró al aire viciado del coche blindado. «Perdónenme por no ser ella. Perdónenme por tener todo este dinero y no poder comprarles un poco de hambre. Al llegar a casa, la atmósfera era tóxica. Doña Berta, su suegra, estaba en el vestíbulo, revisando con dedo acusador el polvo sobre una mesa. Era una mujer elegante, sí, pero con la dureza del mármol. Desde que su hija Elena murió, Berta había tomado el control de la casa con una tiranía absoluta, convencida de que Alejandro era un inútil emocional. «¿Y bien?», preguntó Berta sin saludar, viendo entrar a Alejandro con los niños en brazos. «¿Qué dijo el médico? Ya te dio la razón. Te dije que esas niñeras estúpidas no saben darles el biberón correctamente». «No son las niñeras, Berta», respondió Alejandro con la voz cansada, subiendo las escaleras. «Son ellos. Están tristes». «¡Tonterías!», bramó la mujer siguiéndolo con el repiqueteo de sus tacones. «Los bebés no tienen tristeza. Tienen hambre o sueño. Lo que pasa es que tú eres blando. Mañana vendrá mi chef personal. Preparará un puré de salmón noruego. Verás cómo comen. A estos niños les falta disciplina y calidad, eso es todo». Alejandro se detuvo en el descanso de la escalera, apretó a sus hijos contra su pecho, quería gritarle, quería decirle que el salmón noruego no le importaba un carajo a un bebé que buscaba el olor de su madre, pero no tenía fuerzas para pelear. Esa noche, la mansión se sumió en la oscuridad. Alejandro no durmió. Se sentó en el sillón de la habitación de los gemelos, observándolos en la penumbra. Cada hora intentaba darles el biberón. A las 2:00 a.m., Lucas rechazó la leche, llorando débilmente. A las 4:00 a.m., Mateo vomitó lo poco que Alejandro había logrado que tragara. La desesperación era física, le dolían los huesos. Alejandro miró al techo, hablando con la nada, hablando con ella. «Elena, si estás ahí, ayúdame. No sé qué hacer, se me van. Se me están yendo contigo y no puedo detenerlos». No hubo respuesta, solo el silencio opresivo de una casa demasiado grande. Al amanecer, bajó a la cocina, derrotado, con los ojos rojos y el alma hecha pedazos. Faltaban 12 horas para el plazo del médico, 12 horas para las sondas y los tubos. Fue entonces cuando vio, por el rabillo del ojo, a la nueva chica de la limpieza fregando el suelo de rodillas. Rosario. Ni siquiera sabía su nombre completo. Parecía invisible. Pero mientras Alejandro calentaba agua mecánicamente, la escuchó tararear algo. No era una canción de moda. Era una melodía antigua. Una nana que sonaba a campo y a viento. Alejandro no sabía que en ese preciso instante el destino acababa de entrar por la puerta de servicio. Pero en ese momento, bajo la presión asfixiante del reloj, solo sentía miedo. Un miedo absoluto y paralizante de que ese fuera el último día que sus hijos estuvieran libres de máquinas. La tiranía de la suegra. A las 8 de la mañana,
La mansión no despertó con la luz del sol, sino con el sonido agudo de unos tacones golpeando el mármol del vestíbulo como martillazos de sentencia. Doña Berta había llegado, y con ella una tormenta de órdenes y cajas importadas que olían a farmacia costosa. Alejandro, sentado en el sofá con la cabeza entre las manos, ni siquiera se levantó. Llevaba la misma ropa de ayer. Sus ojos, enrojecidos y secos, miraban a la nada. El plazo del médico resonaba en su cabeza como un reloj de arena roto. 12 horas. Solo 12 horas antes de que la medicina legal y los tubos invadieran el cuerpo de sus hijos. «Quítense de en medio, inútiles», bramó Berta a las 2 enfermeras que intentaban calmar a Mateo, quien lloraba con un gemido ronco, casi sin fuerzas. «Nadie en esta casa sabe hacer nada bien. Tengo que venir yo a resolver lo que el padre no tiene las agallas de solucionar». Berta entró al salón principal como una generala en campo de batalla. No miró a Alejandro, no le preguntó cómo estaba. Fue directo a la mesa central y depositó con fuerza una caja metálica plateada con letras en alemán. «Fórmula hidrolizada de alta gama», anunció, quitándose los guantes de piel con un movimiento brusco. «Me costó traerla en un vuelo privado esta madrugada. Es lo que usan las familias reales en Europa. Si esos niños no comen esto, es porque son unos malcriados, igual que su padre». «Berta, por favor», murmuró Alejandro con la voz rota. «Están débiles. No es cuestión de marcas. Es cuestión de autoridad», le cortó ella, señalándolo con un dedo acusador. «Elena murió y te dejó a cargo. Pero veo que la tarea te queda grande, Alejandro. Míralos, están en los huesos. Es una vergüenza para el apellido». Sin lavarse las manos, Berta chasqueó los dedos hacia una de las empleadas. «Tú, prepara esto. Agua a 37 grados exactos. Ni uno más, ni uno menos. Y trae la cuchara de plata, la que tiene el escudo de la familia. Nada de plásticos baratos. La tensión en la sala era asfixiante. El aire parecía haberse vuelto sólido. Alejandro sentía una náusea permanente en la boca del estómago. Quería echarla. Quería gritarle que se fuera con sus joyas y su soberbia, pero una parte de él, la parte desesperada y cobarde, pensaba: ¿y si tiene razón? ¿Y si ella logra que coman? Esa pequeña duda lo mantuvo clavado en el asiento, convertido en un espectador de la tortura de sus propios hijos. Cuando el biberón y la papilla estuvieron listos, Berta se sentó en el sillón de terciopelo. Tomó a Lucas con la misma delicadeza con la que sostendría un bolso caro que no quería arrugar. No hubo besos, no hubo palabras suaves, no hubo contacto visual amoroso, solo técnica fría. «A ver, niño, abre la boca», ordenó Berta, acercando la cuchara de plata fría a los labios resecos del bebé. «Basta de dramas. Esto cuesta más que el sueldo de todos tus sirvientes juntos. Come». Lucas, sintiendo la rigidez en los brazos de su abuela, el olor fuerte a perfume francés que le picaba la nariz y la ausencia total de calidez, cerró la boca con fuerza. Giró la cara hacia el pecho de Alejandro, buscando refugio, pero Alejandro estaba lejos, paralizado. «¡Que comas, te digo!». Berta perdió la paciencia en menos de 10 segundos. Forzó la cuchara contra las encías del bebé. El metal chocó contra los dientes de leche incipientes. Lucas soltó un alarido de dolor y miedo, manoteando con sus pequeñas fuerzas. El golpe hizo que la papilla grisácea y espesa saliera volando, aterrizando directamente sobre la blusa de seda inmaculada de Berta. El silencio que siguió fue sepulcral. Berta soltó al niño casi dejándolo caer sobre el sofá, como si fuera un objeto defectuoso. Se puso de pie, temblando de ira, mirándose la mancha en el pecho. «¡Maldito mocoso!», gritó, con el rostro desfigurado por la rabia. «Es igual de terco que su madre. Prefiere morirse a obedecer. No hables así de él».
Alejandro se levantó de golpe, el instinto paternal despertando por un segundo entre la niebla de su depresión. Corrió a tomar a Lucas, que lloraba desconsolado, ahogándose en sus propios sollozos. «Hablo como se me da la gana porque soy la única que intenta salvarlos», replicó Berta, limpiándose agresivamente con una servilleta de tela. «El problema no es la comida, el problema es esta casa, está llena de mediocridad». Sus ojos, fríos como el hielo, escanearon la habitación buscando un culpable. No podía ser ella, no podía ser su técnica, tenía que ser alguien más. Su mirada se posó en Juana, una de las niñeras más jóvenes que estaba en un rincón, temblando. «Tú», dijo Berta, señalándola, «estabas parada detrás de mí. Tu energía negativa distrajo al niño. Tienes cara de tonta y eso se pega. Estás despedida». «Señora, por favor, necesito el trabajo», suplicó la chica rompiendo a llorar. «No hice nada, solo estaba...» «Fuera, lárgate ahora mismo», chilló Berta histérica. «No quiero gente inútil respirando mi mismo aire. Que se vaya o llamo a seguridad». Alejandro abrazó a Lucas y a Mateo, protegiéndolos con su cuerpo del veneno que destilaba esa mujer. Vio cómo la niñera salía corriendo, humillada, y no hizo nada para detenerlo. Se odió a sí mismo en ese instante. Era un hombre poderoso, dueño de edificios y carreteras, pero frente a la madre de su esposa muerta se sentía como un niño regañado. «No hay caso», sentenció Berta, recuperando la compostura y alisándose la falda. «Estos niños están rotos. Mañana que los internen, que les pongan los tubos. Al menos en el hospital no me mancharán la ropa. Me voy a cambiar. Y que alguien limpie este desastre antes de que baje, o habrá más despidos». Berta salió de la sala dejando tras de sí un rastro de perfume empalagoso y la certeza absoluta de que el dinero no podía comprar la vida. Alejandro se quedó allí, con sus 2 hijos llorando en brazos, sintiendo que el último gramo de esperanza se acababa de escapar por la ventana. La humillación de Rosario. El salón quedó sumido en una quietud tensa, rota solo por los hipidos cansados de los gemelos, que poco a poco se iban quedando dormidos por puro agotamiento, no por paz. Alejandro seguía allí, sentado en el borde del sofá, con la mirada perdida en la alfombra persa. Se sentía vacío. La amenaza del hospital ya no era una posibilidad, era una certeza. Había fallado. Como padre, como hombre, como protector. Fue entonces cuando una figura silenciosa entró en su campo de visión. Era Rosario. Nadie le había prestado atención hasta ahora. Era la nueva, la chica que venía a reemplazar a la antigua limpiadora. Llevaba un uniforme azul que le quedaba un poco grande y el cabello recogido en un moño severo que no lograba ocultar la suavidad de sus facciones. Estaba de rodillas, con un cubo de agua y un trapo, limpiando las gotas de papilla importada que habían caído al suelo durante el berrinche de Berta. Fregaba con ritmo, en silencio, tratando de hacerse invisible, pero sus ojos oscuros y profundos, no miraban al suelo, miraban de reojo a los bebés. Había dolor en esa mirada, no lástima, sino una empatía visceral. Rosario había visto el espectáculo de la abuela, había visto la cuchara de plata fría. Y algo dentro de ella, algo más fuerte que su miedo a perder el empleo, se rompió. Alejandro la observó sin verla realmente, hasta que escuchó su voz. «Perdone, patrón». El susurro fue tan bajo que Alejandro pensó que lo había imaginado. Levantó la vista. Rosario había dejado de fregar. Estaba arrodillada, con las manos rojas y húmedas, apretando el trapo contra su pecho, como si fuera un escudo. «¿Qué?», preguntó Alejandro con voz ronca. Rosario tragó saliva. Sabía que estaba cruzando una línea prohibida. Las sirvientas no opinan sobre la crianza de los hijos de los millonarios. «Yo sé que no soy quien», empezó ella, temblando ligeramente, pero sosteniendo la mirada de Alejandro por un segundo. «Pero mis hermanitos,
cuando se ponían así, cuando no querían nada y lloraban de pura pena. Mi mamá no les daba cosas de frasco. Alejandro frunció el ceño. La intrusión era inusual, pero había tanta honestidad en su tono que no pudo enojarse. ¿Y qué les daba?, preguntó él casi por inercia. Calor, señor, sabor a casa, dijo Rosario con una timidez que contrastaba con la firmeza de sus palabras. Esos niños, con todo respeto, tienen frío por dentro. La plata esa de la cuchara es fría. La comida de lata es fría. Quizás, si me dejara probar, quizás si les hago algo caldito, algo que huela a mamá. Antes de que Alejandro pudiera responder, antes de que pudiera procesar la extraña lógica de aquella propuesta, una sombra se proyectó sobre Rosario. Doña Berta había regresado. Se había cambiado la blusa, pero su humor había empeorado. Había escuchado las últimas palabras desde el umbral de la puerta. ¿Qué acabas de decir? La voz de Berta sonó como un látigo. Rosario se encogió sobre sí misma, bajando la cabeza inmediatamente. El pánico inundó su rostro. Nada, señora, yo solo decía... ¿Tú, una gata igualada que huele a lejía y a transporte público, se atreve a opinar sobre mis nietos? Berta avanzó hacia ella con pasos lentos, depredadores. Se detuvo justo frente a Rosario, mirándola desde arriba con un asco absoluto. Escuché perfectamente. Dijiste sabor a casa. ¿De qué casa hablas? ¿De la choza de barro de donde seguramente saliste? No, señora, yo... Rosario intentó levantarse, pero el miedo la mantenía pegada al suelo. «¡Cállate cuando te hablo!», gritó Berta, haciendo que los gemelos se sobresaltaran de nuevo en brazos de Alejandro. «Mírate, tienes las uñas rotas. Tu uniforme es de poliéster barato. Hueles a pobreza, niña. ¿Y crees que tu comida grasienta y llena de microbios es mejor que una fórmula suiza diseñada por científicos? Es un insulto a mi inteligencia». Alejandro sintió un calor subirle por el cuello. Sabía que debía detener esto. Sabía que Berta estaba siendo monstruosa. Rosario solo había intentado ayudar. «Berta, ya basta», intentó decir Alejandro, pero su voz salió débil, sin autoridad. Estaba tan agotado emocionalmente que enfrentarse a su suegra le parecía escalar una montaña. Berta se giró hacia él con una sonrisa burlona. «Vas a defenderla, Alejandro. Vas a dejar que esta sirvienta nos diga cómo criar a los hijos de mi Elena. Elena se moriría de vergüenza si viera que una cualquiera quiere alimentar a sus príncipes con sobras». Ese golpe fue bajo. Mencionar a Elena fue el jaque mate. Alejandro bajó la mirada derrotado. El recuerdo de su esposa era su punto débil, y Berta lo sabía usar como un cuchillo. Berta volvió su atención a Rosario, satisfecha con su victoria. «Escúchame bien, mugrosa», siseó, inclinándose hasta que su rostro quedó a centímetros del de la muchacha. «Tu trabajo es limpiar la mierda del suelo, no pensar. No vuelvas a abrir la boca para hablar de mis nietos. No vuelvas a mirarlos. Si te veo acercarte a menos de 2 metros de ellos, te juro que haré que no encuentres trabajo ni limpiando letrinas en todo el país. ¿Entendiste?» «Sí, señora», susurró Rosario, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Ahora, largo de aquí. Vete a la cocina de servicio y no salgas hasta que te lo ordene. Tu presencia ofende». Rosario se levantó torpemente, recogió su cubo y su trapo con manos temblorosas y salió de la habitación casi corriendo. Al pasar junto a Alejandro, hubo un microsegundo de pausa. Él pudo ver la humillación quemando en sus mejillas, pero también vio algo más, una tristeza profunda por los niños. A pesar de los insultos, a pesar de la crueldad, Rosario se iba preocupada por los bebés, no por ella misma. Cuando la puerta de servicio se cerró, el silencio volvió a caer sobre la sala. Un silencio pesado, culpable. Alejandro miró a sus hijos.
Lucas había vuelto a cerrar los ojos, vencido. Solo quería ayudar, murmuró Alejandro al vacío. Quería aprovecharse, corrigió Berta, sentándose y abriendo una revista de moda como si nada hubiera pasado. Esa gente siempre busca cómo sacar ventaja. Te salvé de una infección estomacal segura, Alejandro. Deberías agradecerme. Alejandro no respondió. Apretó a sus hijos contra su pecho y sintió una oleada de autodesprecio. Había dejado que humillaran a la única persona que había mostrado compasión genuina en esa casa. Y lo peor de todo es que en el fondo de su mente, la frase de Rosario seguía resonando como un eco persistente. Tienen frío por dentro. Necesitan sabor a casa. Miró el reloj. Las manecillas avanzaban implacables. El hospital estaba cada vez más cerca. Y la mansión, con todo su lujo y sus fórmulas suizas, se sentía más fría que nunca. La decisión clandestina. El reloj de péndulo en el vestíbulo marcó las 3 de la madrugada con un sonido grave, profundo, que resonó en la mansión como el tañido de una campana fúnebre. La casa estaba sumida en una oscuridad densa, casi sólida. No se escuchaba el zumbido de los electrodomésticos de última generación, ni el paso de los guardias de seguridad en el jardín. Solo había silencio, un silencio frío, estéril, que calaba hasta los huesos. En el cuarto de los gemelos, la luz de la lámpara de noche estaba encendida, arrojando sombras largas sobre la cuna. Alejandro había caído vencido por el agotamiento. Estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra los barrotes de la cuna, la cabeza caída sobre el pecho y una botella de fórmula importada, aún tibia, rodando inútil a su lado. Se había quedado dormido, vigilando el sueño inquieto y superficial de sus hijos, derrotado por la fatiga de semanas sin descanso. Pero alguien más estaba despierta. En el cuarto de servicio, ubicado en el sótano, lejos de los lujos de las plantas superiores, Rosario miraba el techo con los ojos muy abiertos. No podía dormir. El silencio de la casa no la engañaba. Ella tenía el oído entrenado por años de cuidar a sus propios hermanos en la sierra. A través de las paredes, a través de los pisos de mármol y las alfombras gruesas, ella podía sentir el llanto. No era un llanto a gritos, era un gemido, una vibración de angustia que bajaba por las tuberías. Era el sonido de 2 almas pequeñas apagándose. Rosario se sentó en su catre estrecho. Se miró las manos. Eran manos toscas, con callos en las palmas y quemaduras pequeñas de aceite y plancha. No eran manos de pianista ni de señora de sociedad. Eran manos que sabían lo que era el hambre. Y porque sabían lo que era el hambre, no podían quedarse quietas mientras 2 bebés se morían de ella 3 pisos más arriba. «Si me pillan, me echan», susurró a la oscuridad. La voz de doña Berta resonó en su memoria, venenosa y cruel. «Si te veo acercarte a menos de 2 metros de ellos, te juro que haré que no encuentres trabajo ni limpiando letrinas». El miedo le heló la sangre. Necesitaba ese trabajo. Su madre enferma en el pueblo dependía de los giros que ella enviaba cada mes. Perder este empleo en una casa de millonarios significaba volver a la miseria, significaba no tener medicinas, significaba fallarle a su propia sangre. Rosario se volvió a acostar, tapándose la cabeza con la manta raída. Intentó obligarse a dormir. «No es mi problema, son ricos, tienen médicos, tienen dinero, no es mi problema». Pero entonces un sonido cruzó la noche. Fue apenas un suspiro, un ma ahogado que venía de arriba. Quizás fue su imaginación, o quizás fue Lucas llamando a un fantasma. Ese sonido rompió el dique de su miedo. Rosario se levantó de golpe, se calzó las zapatillas de tela barata y se alisó el camisón de algodón. «Que me echen», dijo con firmeza, apretando los dientes.
Que me echen, pero esos niños no se mueren de hambre en mi turno. Salió de su cuarto como una sombra. Subió las escaleras de servicio con el corazón latiéndole en la garganta. Cada crujido de la madera le parecía un disparo. Si doña Berta se despertaba, si Alejandro la veía, sería el fin. Pero sus pies no se detuvieron. Llegó a la cocina principal. Era un espacio inmenso, iluminado por la luz azulada de los pilotos de los hornos digitales. Parecía más un laboratorio de la NASA que un lugar donde se preparan alimentos. Todo era acero inoxidable, granito negro y superficies vacías. No había migas, no había olor a especias, no había vida. Rosario encendió una luz tenue sobre la isla central. Se sintió pequeña en medio de tanta opulencia fría. Caminó hacia el refrigerador gigantesco, un monstruo de doble puerta que costaba más que la casa de su abuela. Lo abrió. La luz interior iluminó estantes repletos de frascos con etiquetas en idiomas que ella no entendía. Había caviar, había paté de hígado de ganso, había uvas sin semillas traídas de Chile, salmón ahumado de Noruega, quesos curados en cuevas francesas. Había de todo, menos comida. Pura fantasía, murmuró Rosario negando con la cabeza. Pura cosa fría para gente que no siente. Buscó desesperadamente algo que sirviera. Los bebés no necesitaban delicatessen. Necesitaban sustancia, necesitaban tierra. Sus ojos escanearon los estantes con frustración. Todo estaba procesado, envasado al vacío, perfecto y muerto. Cerró la nevera con un suspiro de decepción. Estaba a punto de rendirse cuando vio en la esquina de la encimera una cesta de mimbre olvidada. Era la cesta de las sobras que el chef de Berta había separado para tirar a la basura al día siguiente. Porque las verduras ya no eran estéticamente perfectas para la mesa de los señores. Rosario corrió hacia la cesta. Dentro había un tesoro. Encontró 2 zanahorias con la piel un poco arrugada, una cebolla a la que le empezaba a salir un brote verde, unas ramas de apio que habían perdido su rigidez total, y en el fondo, envuelto en papel encerado, el espinazo y las alas de un pollo que habían deshuesado para hacer pechugas a la plancha. Lo que para el chef de alta cocina era basura, para Rosario era la base de la vida. «Bendito sea Dios», susurró, acariciando la cebolla como si fuera una joya. No necesitaba trufas ni azafrán. Tenía hueso, tenía raíz, tenía sabor. Con movimientos rápidos y sigilosos, sacó una olla vieja que había visto escondida en el fondo de un armario bajo, la única que no era de teflón antiadherente, sino de peltre pesado. Llenó la olla de agua del grifo, ignorando el filtro de ósmosis inversa. Quería agua con minerales, agua viva. Encendió el fuego. La llama azul brotó con un siseo alegre. Rosario se arremangó. Ya no era la sirvienta asustada que bajaba la cabeza ante los gritos de la suegra. En ese momento, en esa cocina, ella era la matriarca, la curandera, la madre sustituta. Tomó el cuchillo y comenzó a picar. No picaba con técnica francesa, picaba con ritmo, con amor. Chac, chac, chac. El sonido era rítmico, hipnótico. Sabía que se estaba jugando el puesto. Sabía que si doña Berta entraba y la veía cocinando basura en su cocina inmaculada, la destruiría. Pero mientras el agua empezaba a calentarse y las primeras burbujas subían a la superficie, Rosario sintió una paz extraña. Estaba haciendo lo correcto. Estaba desafiando al dinero con la única arma que los pobres tienen en abundancia: la humanidad. El ingrediente secreto, el twist. El agua comenzó a hervir. Rosario echó los huesos de pollo, la cebolla partida en cruz, las zanahorias y un puñado de sal gruesa que encontró en un tarro de cerámica. Al principio, el olor era imperceptible, pero a medida que el calor hacía su trabajo, la cocina empezó a transformarse.
El aroma no se quedó en la olla. Empezó a elevarse, a expandirse. Era un olor denso, dorado. Olía a domingo en familia, a lluvia afuera y fuego adentro. Olía a seguridad. Ese vapor invisible comenzó a reptar fuera de la cocina, subiendo lentamente por las escaleras de servicio, infiltrándose en los conductos de aire acondicionado, desafiando el olor estéril a limpiador de pino y lavanda artificial que impregnaba la mansión. Pero Rosario sabía que el caldo no era suficiente. Faltaba algo, el ingrediente que no se compra en el mercado. Mientras removía la sopa con la cuchara de madera, la única que no lastimaría el sabor, Rosario sintió una presión en el pecho, una necesidad antigua. Sin darse cuenta empezó a tararear. Era un zumbido bajo, gutural, que vibraba en su garganta al compás del hervor del caldo. Poco a poco el tarareo se convirtió en palabras. Palabras que ella no había cantado en años, no desde que dejó su pueblo. Pajarito que cantas en la laguna, no despiertes al niño que está en la cuna. Su voz era ronca, quebrada por la emoción, pero afinada con una dulzura dolorosa. Cantaba bajito para no despertar a la bruja de la suegra, pero con la suficiente intención para que la energía de la canción cayera dentro de la olla. Y aquí sucedió lo inexplicable. Mientras Rosario cantaba, sus manos se movían con una memoria que no parecía del todo suya. Añadió una pizca de cilantro en el momento exacto. Machacó un diente de ajo con la parte plana del cuchillo justo cuando el hervor rompió con fuerza. No sabía por qué lo hacía así. Ella solía cocinar de otra manera en su casa, pero esta noche algo la guiaba. Lo que Rosario no sabía, lo que no podía saber porque era una recién llegada, era que esa canción, esa nana específica sobre el pajarito de la laguna, no era una canción cualquiera, no era un éxito de la radio ni una canción de cuna genérica. Era la canción que Elena, la madre fallecida de los gemelos, les cantaba todas las noches mientras estaba embarazada. Elena había aprendido esa canción de una vieja nana en su infancia en una hacienda del sur. Era una melodía casi olvidada. Alejandro la había escuchado 1000 veces con la oreja pegada al vientre de su esposa. Los gemelos la habían escuchado desde el útero. Esa vibración era su primer recuerdo de amor, grabada en su ADN emocional antes incluso de que nacieran. Rosario, sin saberlo, estaba sintonizando la frecuencia exacta del alma de esos niños. Era una coincidencia divina. O tal vez, como dirían en su pueblo, era que los espíritus de las madres nunca se van del todo y buscan manos prestadas para acariciar a sus hijos. Rosario era el vehículo. Sus manos humildes eran el puente entre el cielo y la tierra. El aroma del caldo, cargado ahora con la esencia de la canción, llegó al segundo piso. En el cuarto de los niños, Alejandro seguía dormido, con la cabeza caída. Pero en la cuna, algo cambió. Lucas, que había estado gimiendo en sueños, se quedó quieto. Su nariz pequeña se movió, captando el aire. Mateo abrió los ojos. No lloró. Sus ojos, grandes y oscuros, miraron hacia la puerta entreabierta. El olor, y, muy a lo lejos, casi imperceptible, la melodía. Para los oídos de un adulto, la canción de Rosario era inaudible desde esa distancia, pero para los bebés, que viven en un mundo de sensaciones puras, esa vibración llegó como un faro en la niebla. Era mamá, no la mamá física, sino la mamá esencia, la mamá seguridad. En la cocina, Rosario probó el caldo, cerró los ojos, sabía a gloria, sabía a consuelo, no estaba salado ni soso, estaba perfecto. Ya está, susurró apagando el fuego. Sirvió el líquido dorado en un tazón de cerámica simple. No usó la vajilla de porcelana fina con bordes de oro. Usó un cuenco hondo, de esos que se pueden abrazar con las dos manos para calentarse.
Tomó la cuchara de madera. Miró el reloj. Eran las 3:30. Faltaba poco para el amanecer. Si subía ahora, se arriesgaba a todo. Si la descubrían con comida sucia entrando al cuarto de los herederos, la acusarían de intentar envenenarlos. Podría ir a la cárcel. Doña Berta era capaz de inventar cualquier cosa. Rosario sintió temblar sus piernas. El miedo a la autoridad era una cadena pesada que arrastraba desde que nació pobre. Pero luego pensó en los ojos vacíos de Mateo. Pensó en cómo se le marcaban las costillas a Lucas. «No tengo nada que perder, solo mi trabajo», se dijo a sí misma con una valentía repentina. «Ellos tienen la vida por perder». Agarró el tazón con firmeza, sintiendo el calor de la cerámica quemándole las palmas, un dolor agradable que la mantenía despierta. Se quitó el delantal sucio para no llevar grasa al cuarto, se alisó el uniforme y comenzó a subir las escaleras principales. Subía despacio, paso a paso, como una ladrona que entra a robar, solo que ella iba a entregar el regalo más valioso del mundo. Al llegar al pasillo del segundo piso, el silencio era absoluto. La puerta de la habitación de doña Berta estaba cerrada. Rosario contuvo la respiración al pasar frente a ella. El suelo de madera crujió levemente bajo su peso. Se congeló. Esperó un segundo. Nada. Solo los ronquidos suaves que venían de la habitación de la bruja. Siguió avanzando hacia la puerta entreabierta al final del pasillo. La luz tenue salía de allí. Rosario empujó la puerta con el codo, cuidando de no derramar ni una gota del elixir dorado. Entró. Lo primero que vio fue a Alejandro dormido en el suelo. Una imagen lamentable de un hombre poderoso roto por el dolor. Sintió una punzada de compasión por él. Luego miró la cuna, y allí estaban. 2 pares de ojos la miraban fijamente. Estaban despiertos. Estaban sentados, agarrados a los barrotes, con una expectativa que no habían tenido en semanas. No miraban a Rosario con miedo. Miraban el tazón humeante en sus manos como si fuera el santo grial. Habían olido la canción. Habían escuchado el sabor. Rosario sonrió, con lágrimas en los ojos, y susurró: «Ya llegué, mis niños. La cena está servida». El milagro del caldo Rosario dejó el tazón sobre la mesita de noche con un cuidado reverencial, como si depositara una reliquia sagrada. Sus manos temblaban ligeramente, no por el peso de la cerámica, sino por el peso del momento. Sabía que si los niños rechazaban esto, si escupían el caldo como habían escupido las fórmulas suizas, la última puerta se habría cerrado. Alejandro seguía dormido en el suelo. Su respiración pesada y rítmica indicaba un agotamiento profundo, casi comatoso. Rosario se acercó a la cuna. Mateo y Lucas ya no lloraban. Estaban sentados, agarrados a los barrotes de madera blanca, con sus naricitas moviéndose como pequeños conejos, olfateando el aire. El aroma del caldo de pollo, con su toque de cilantro y cebolla quemada, había invadido el espacio aséptico de la habitación, desplazando el olor a desinfectante y desesperanza. «Hola, mis príncipes», susurró Rosario, bajando la barandilla de la cuna con un movimiento suave y silencioso. «¿Tienen hambre?» La Charo les trajo medicina para el alma. Levantó primero a Mateo, el más débil de los dos. El niño apenas pesaba, era como sostener un pajarito herido. Lo acomodó en su regazo, sentándose en la mecedora que había en la esquina, dándole la espalda a la puerta para proteger el momento con su propio cuerpo. Tomó la cuchara de madera, sopló suavemente el líquido dorado, creando pequeñas ondas en la superficie. «Abre la boquita, mi amor», murmuró con esa voz cantarina que le salía del pecho. «Mira que esto lo hizo Diosito para ti». Acercó la cuchara. Mateo la miró desconfiado un segundo. Sus experiencias recientes con la comida habían sido traumáticas. Cucharas de metal frío, sabores metálicos, gritos de la abuela. Pero esto era diferente. La cuchara era tibia,
de madera porosa y suave, y el olor era irresistible. El bebé abrió la boca, tímidamente. Rosario deslizó el caldo dentro. Hubo un segundo de silencio absoluto. Rosario contuvo la respiración. Mateo tragó, y entonces sus ojos se abrieron más. No hubo arcadas, no hubo llanto. Hubo un chasquido de labios y un gemido impaciente pidiendo más. Eso es, mi valiente, dijo Rosario, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. Una sonrisa enorme se dibujó en su rostro mientras cargaba la segunda cucharada. En ese momento Lucas, desde la cuna, empezó a protestar. No era un llanto de dolor, era un grito de reclamo. Quería su parte. Se puso de pie tambaleándose, estirando los brazos hacia el tazón. «Ya voy, gordito, ya voy», rió Rosario por lo bajo. Colocó a Mateo de nuevo en la cuna, quien se quedó chupándose los labios, y tomó a Lucas. El proceso se repitió. El niño devoró la primera cucharada con un ansia que partía el alma. Tenían hambre, un hambre voraz, antigua. No habían dejado de comer por enfermedad física, habían dejado de comer porque la comida que les daban no tenía amor. Y los niños, en su sabiduría instintiva, saben que comer sin amor no nutre. Fue entonces cuando el encanto se rompió. La puerta del pasillo se abrió de golpe, chocando contra la pared con un estruendo seco. Doña Berta estaba allí. Llevaba una bata de seda negra y una redecilla en el cabello, pero su rostro era una máscara de furia. El olor a cebolla y ajo la había despertado, ofendiendo sus delicadas fosas nasales acostumbradas al perfume francés. «¿Qué es esta peste?», chilló Berta, entrando en la habitación como una furia. «Huele a mercado barato, huele a...» Se detuvo en seco al ver a Rosario con Lucas en brazos. Sus ojos se inyectaron de odio. «¡Tú!», gritó, señalándola con un dedo tembloroso. «Te dije que no te acercaras. Te dije que te largaras. ¿Qué le estás dando? Suelta a mi nieto ahora mismo, sucia». El grito despertó a Alejandro. El millonario se levantó del suelo sobresaltado, desorientado, con el corazón a 1000 por hora. ¿Qué pasa?», balbuceó, frotándose los ojos. «Esta criminal está envenenando a los niños», acusó Berta, avanzando hacia Rosario con la intención de arrancarle al bebé de los brazos. «Mira ese tazón. Seguro es brujería o alguna porquería llena de grasa. Voy a llamar a la policía». Rosario, aterrorizada, abrazó a Lucas contra su pecho, protegiéndolo. El bebé, asustado por los gritos de la abuela, empezó a llorar, pero no soltaba la cuchara de madera que había agarrado con su manita. «No es veneno, señora, es caldito», suplicó Rosario, retrocediendo hasta la pared. «Solo es caldito de pollo. Dámelo». Berta se abalanzó sobre ella. Le dio un manotazo al tazón que Rosario sostenía con la otra mano. El tazón cayó al suelo, pero no se rompió. Rodó sobre la alfombra gruesa, derramando el líquido dorado y los trozos de verdura cocida sobre la lana blanca inmaculada. El silencio que siguió al golpe fue terrible. Alejandro miró el desastre. Miró a su suegra jadeante y roja de ira. Miró a Rosario que temblaba pegada a la pared. Y finalmente miró a Lucas. El bebé no miraba a su abuela. Miraba el caldo derramado en el suelo con una tristeza infinita. Y luego hizo algo que destrozó a Alejandro. Lucas se inclinó desde los brazos de Rosario, estirando su mano hacia el suelo, tratando de alcanzar las zanahorias tiradas, llorando con desesperación porque le habían quitado su comida. «Lo quiere», susurró Alejandro. La realidad lo golpeó como un tren. «Berta, el niño quiere la comida. No sabe lo que quiere, es un bebé», replicó Berta, arreglándose la bata. «Esa comida es basura. Mañana lo internamos y...» «¡Cállate!». El grito de Alejandro fue tan potente, tan visceral, que las ventanas vibraron. Fue el rugido de un león que despierta. Berta retrocedió un paso, boquiabierta.
Nunca, jamás en 3 años, su yerno le había levantado la voz. Alejandro caminó hacia Rosario. No corrió. Caminó con pasos pesados, ignorando a su suegra. Llegó hasta la muchacha, que esperaba ser despedida o golpeada. Alejandro miró la cara de su hijo. Lucas tenía restos de caldo en la comisura de los labios. Luego miró a Mateo en la cuna. El otro gemelo también tenía la boca manchada de amarillo y miraba a su padre con ojos brillantes, despiertos. ¿Comieron?, preguntó Alejandro a Rosario con voz estrangulada. Sí, patrón, sollozó ella, bajando la cabeza. Se lo comieron todo. Tenían mucha hambre. Perdone por la mancha en la alfombra, yo la limpio, se lo juro que la limpio. Alejandro cayó de rodillas. No le importaba la alfombra, no le importaba el tazón. Tomó la mano de Lucas y se la llevó a los labios. Olía a comida, olía a vida. Después de 3 semanas de terror, de ver a sus hijos consumirse, de médicos inútiles y facturas millonarias que no servían para nada, una sirvienta con un tazón de sobras había logrado el milagro. No tienes que limpiar nada, dijo Alejandro, levantando la vista hacia Rosario. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Tú no tienes que limpiar nada, nunca más. La transformación de Alejandro. El amanecer empezaba a romper fuera de la ventana, tiñendo el cielo de un gris azulado, pero dentro de la habitación la atmósfera había cambiado radicalmente. Ya no se sentía como una sala de espera de hospital. Se sentía, por primera vez en mucho tiempo, como un hogar. Doña Berta seguía parada junto a la puerta, rígida, con los brazos cruzados. Su orgullo estaba herido, pero su mente calculadora ya estaba trabajando. No podía aceptar la derrota, no podía aceptar que la servidumbre hubiera triunfado. Alejandro, levántate del suelo, pareces un mendigo, dijo Berta con desdén, aunque su voz carecía de la fuerza anterior. Es obvio que los niños comieron por pura desesperación. Cualquier cosa que les hubiéramos dado habría funcionado. Esa chica solo tuvo suerte. Además, esa grasa les va a caer mal al estómago. Prepara el coche. Vamos a urgencias para que les hagan un lavado gástrico antes de que se intoxiquen. Alejandro se puso de pie lentamente. Pero algo en su postura era diferente. Sus hombros ya no estaban caídos. Su espalda estaba recta. La neblina de depresión que lo había envuelto desde la muerte de Elena parecía haberse disipado con el vapor de aquel caldo. Se giró hacia Rosario, ignorando completamente a Berta. ¿Queda más?, preguntó. Rosario parpadeó sorprendida. «¿Señor? ¿Queda más caldo en la cocina?» «Sí, sí, patrón. Queda casi toda la olla. Solo traje un poquito». «Tráemelo», ordenó él. Pero no fue una orden de jefe a empleado. Fue una petición urgente. «Alejandro», intervino Berta escandalizada. «Te has vuelto loco. ¿Vas a comer esa inmundicia tú también? Por Dios, ten un poco de dignidad». Alejandro se giró hacia su suegra. Su mirada era tranquila, pero gélida. Una calma aterradora. «Berta», dijo con voz suave, «si vuelves a llamar inmundicia a la comida que salvó a mis hijos, te juro por la memoria de Elena que te sacaré de esta casa yo mismo. Y no seré delicado». Berta se quedó muda. Abrió la boca para replicar, pero la mirada de Alejandro la detuvo. Era la mirada de un hombre que había recuperado el control. Bufando indignada, dio media vuelta y salió de la habitación, murmurando amenazas sobre abogados y tutelas. Pero se fue. Rosario regresó minutos después con la olla de peltre y otro tazón. Alejandro sirvió un poco. El líquido estaba tibio todavía. Lo miró. Se veían los trozos irregulares de zanahoria, la cebolla mal cortada. No tenía presentación gourmet. Se llevó la cuchara a la boca. El sabor explotó en su paladar. Alejandro cerró los ojos y, de repente, el tiempo se detuvo. No era solo pollo y verduras. Ese sabor lo transportó a 5 años atrás.
a una cocina pequeña en una casa de campo que habían alquilado con Helena para su luna de miel. Recordó a Helena riendo, intentando cocinar algo sencillo porque se les había quemado la cena elegante. Recordó el calor, recordó la sensación de ser amado sin condiciones, sin pretensiones, sin dinero de por medio. El caldo sabía a amor puro, sabía a manos que cuidan, sabía a la esencia misma de lo que él había perdido y había intentado comprar inútilmente en tiendas de lujo. Alejandro tragó y sintió cómo el calor bajaba por su garganta, descongelando el bloque de hielo que tenía en el pecho desde el funeral. Dejó el tazón y miró a Rosario. Realmente la miró. Ya no veía el uniforme azul barato ni el peinado severo. Veía a una mujer joven, con ojeras por no haber dormido para cuidar a unos hijos ajenos. Veía sus manos, rojas y ásperas, entrelazadas nerviosamente sobre su delantal. Veía una dignidad y una belleza que ninguna de las mujeres de la alta sociedad que su suegra le presentaba poseía. Alejandro se acercó a ella. Rosario instintivamente bajó la cabeza, acostumbrada a la invisibilidad. «Mírame, Rosario», pidió él. Ella levantó la vista, asustada. Sus ojos oscuros eran profundos y limpios. Alejandro extendió sus manos. Eran manos cuidadas, de pianista frustrado, que contrastaban con las de ella. Con una delicadeza extrema, tomó las manos de la sirvienta entre las suyas. Rosario dio un respingo, intentando retirarlas. «Patrón, mis manos están feas, huelen a cebolla». «Tus manos son santas», la cortó él, apretándolas con firmeza. «Tus manos tienen magia, Rosario. No sé qué hiciste, no sé qué pusiste en esa olla, pero has hecho lo que mi dinero no pudo. Has traído a mis hijos de vuelta». «Yo solo cociné con cariño, señor», susurró ella, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. El contacto de la piel de Alejandro, cálida y suave, le enviaba electricidad por todo el cuerpo. Nunca un hombre la había mirado así, no con deseo sucio, sino con una admiración reverente. «Cariño», repitió Alejandro, como si fuera una palabra extranjera que acababa de aprender. Eso es lo que faltaba en esta casa. Sobra mármol, sobra oro, sobra protocolo, pero faltaba cariño. Alejandro soltó una de sus manos y acarició suavemente la mejilla de Lucas, que se había quedado dormido en la cuna, con el estómago lleno y una sonrisa de paz. «Rosario», dijo Alejandro, volviendo a mirarla a los ojos, rompiendo la barrera invisible entre patrón y sirvienta. «No quiero que vuelvas a limpiar un suelo en esta casa. No quiero que vuelvas a usar ese uniforme. ¿Me va a despedir?», preguntó ella con un hilo de voz, sintiendo que el mundo se le caía encima. «No», negó él con vehemencia. «Te voy a ascender. A partir de hoy, tú eres la encargada de ellos. Tú decides qué comen, a qué hora duermen y quién entra en esta habitación. Tu palabra está por encima de la de Berta, por encima de la de los médicos y por encima de la mía. Eres la nana mayor, y te pagaré el triple de lo que ganas». Rosario abrió la boca incrédula. «Pero, señor, la señora Berta me va a matar». «Que lo intente», dijo Alejandro, y una sombra de protección feroz cruzó su rostro. «A partir de hoy, quien se meta contigo, se mete conmigo». Hubo un momento de silencio cargado de una tensión nueva. No era miedo, era una conexión, una chispa. Alejandro, el viudo inconsolable, acababa de encontrar una razón para luchar. Y Rosario, la sirvienta invisible, acababa de encontrar un lugar en el mundo, pero fuera de la habitación, en el pasillo, la sombra de Berta se recortaba contra la luz del amanecer. Había escuchado todo. Y mientras apretaba los puños hasta clavarse las uñas en las palmas, una sonrisa malévola se dibujó en su rostro. «Disfruta tu momento, gata», susurró la anciana, «porque será muy breve.
La guerra por el control de la mansión y del corazón de Alejandro acababa de empezar. Los celos y la trampa pasaron 5 días. 5 días que, para la mansión de don Alejandro, fueron como el paso del invierno a la primavera en cámara rápida. El cambio no estaba en los muebles ni en la decoración, sino en el aire. El silencio sepulcral que antes reinaba en los pasillos había sido sustituido por sonidos que hacían rechinar los dientes de doña Berta. Risas de bebés, el tarareo constante de Rosario y, lo más insoportable de todo, la voz de Alejandro hablando animadamente. Era mediodía. En el jardín trasero, bajo la sombra de un roble centenario, Rosario había extendido una manta sencilla sobre el césped impecablemente cortado. No usó las sillas de jardín de hierro forjado, que eran incomodísimas. Prefirió el suelo, la tierra. Lucas y Mateo, vestidos con ropa cómoda de algodón y no con esos trajes rígidos de marinero que les ponía la abuela, intentaban gatear, persiguiendo una pelota de trapo que Rosario les había cosido con retazos viejos. Estaban rosados, con las mejillas llenas y los ojos brillantes. El milagro del caldo se había convertido en el milagro de Rosario. Comían todo lo que ella les preparaba: puré de calabaza con un toque de canela, sopas de fideos, compota de manzana casera. Alejandro observaba la escena desde la puerta francesa de su despacho. Tenía documentos importantes en la mano, contratos millonarios que requerían su firma, pero no podía dejar de mirar hacia afuera. «Se ven felices», murmuró para sí mismo. Dejó los papeles sobre el escritorio y salió al jardín. Al verlo acercarse, Rosario intentó levantarse rápidamente, alisándose el uniforme, que ya no era el azul de servicio, sino un vestido sencillo de lino blanco que Alejandro le había comprado para que estuviera más cómoda con los niños. «No te levantes, Rosario, por favor», dijo Alejandro, sentándose en la hierba junto a ella, sin importarle manchar sus pantalones de traje. «Sigue jugando. Me gusta verlos así». «Han comido muy bien hoy, señor», dijo Rosario con una sonrisa tímida, pero orgullosa. Mateo incluso repitió el postre. «Ya están ganando peso, se les nota en las piernitas». Alejandro miró a Rosario. El sol de mediodía le daba en la cara, iluminando sus ojos oscuros y honestos. Sintió una punzada en el pecho, algo que no sentía desde hacía años. No era solo gratitud, era admiración, era una atracción hacia la pureza de su alma. «Gracias», dijo él suavemente. «No me cansaré de decírtelo. Me has devuelto la vida. Esta casa era un cementerio antes de que tú entraras en esa cocina». Rosario se ruborizó violentamente y bajó la vista, jugando con una brizna de hierba. «Usted es muy bueno, patrón, pero yo solo hago lo que me nace». «Deja de llamarme patrón», pidió Alejandro, acercándose un poco más. La distancia entre sus manos sobre la manta era mínima. «Llámame Alejandro, al menos cuando estemos así en familia, porque tú eres parte de la familia ahora». Desde la ventana del segundo piso, detrás de una cortina de terciopelo pesado, doña Berta observaba la escena con binoculares de ópera. Sus manos apretaban el instrumento con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. «Parte de la familia», repitió Berta, leyendo los labios de su yerno con una mezcla de asco y furia. «Mírala. Una campesina revolcándose en el pasto con el dueño de un imperio. Se cree la señora. Se cree que puede ocupar el lugar de mi hija». Berta bajó los binoculares. Su respiración era agitada. Había perdido el control de la cocina, de la crianza de los niños, y ahora estaba perdiendo su influencia sobre Alejandro. Si esto continuaba, esa gata terminaría casándose con él y quedándose con todo. La fortuna, el apellido, los nietos. «Sobre mi cadáver», siseó la anciana. Berta se dio la vuelta y caminó hacia el despacho de Alejandro. Sabía que él estaría en el jardín por al menos 1 hora más. Tenía tiempo.
entró en el estudio con pasos sigilosos. El olor a cuero y tabaco fino llenaba la habitación. Fue directo al escritorio de caoba. Abrió el cajón superior, donde sabía que Alejandro guardaba sus objetos personales más preciados cuando trabajaba. Allí estaba, un reloj de oro macizo, antiguo, con una inscripción en la parte trasera. Era el reloj del padre de Alejandro. No era el objeto más caro de la casa, pero era, sin duda, el que tenía más valor sentimental. Alejandro nunca salía sin él, pero se lo quitaba para firmar documentos porque le pesaba en la muñeca. Berta lo tomó. El metal frío pesó en su mano como una promesa de destrucción. «Vamos a ver cuánto dura tu pureza, niña estúpida», murmuró Berta, guardando el reloj en el bolsillo profundo de su falda. Salió del despacho y se dirigió a la zona de servicio. A esa hora, las otras empleadas estaban almorzando en la cocina. El pasillo de los cuartos estaba desierto. Berta entró en la pequeña habitación que Rosario aún ocupaba. A pesar de que Alejandro le había ofrecido una habitación de huéspedes, ella, por humildad, había preferido quedarse en su cuarto sencillo. La habitación estaba impecable. Una cama pequeña, una mesita con una virgen de cerámica y un bolso de tela desgastada colgado en el perchero. Ese bolso era lo único que Rosario traía y llevaba cuando salía en sus días libres. Berta abrió el bolso. Dentro solo había cosas humildes: un peine de plástico, un monedero con algunas monedas, un rosario de madera y una foto vieja de su madre. Con una mueca de desprecio, Berta dejó caer el pesado reloj de oro en el fondo del bolso, ocultándolo debajo de un suéter doblado. «Disfruta tu último día de reina», susurró Berta, cerrando el bolso. Salió de la habitación, asegurándose de que nadie la viera, y volvió al salón principal. Se sentó en el sofá, tomó un libro y esperó. Esperó con la paciencia de una víbora que sabe que el veneno ya está en la sangre y solo es cuestión de tiempo para que la víctima caiga. La tarde cayó, y con ella la trampa se cerró. Alejandro entró en la casa con los niños en brazos, riendo. Rosario venía detrás, cargando la manta y la pelota. Parecían una postal de felicidad perfecta. «¡Berta!», llamó Alejandro de buen humor. «Deberías haber salido. Lucas ha gateado casi 2 metros sin parar». Berta levantó la vista de su libro, fingiendo una sonrisa tensa. «¡Qué maravilla, Alejandro! Me alegro de que te diviertas mientras otros nos preocupamos por la seguridad de esta casa». Alejandro frunció el ceño, detectando el cambio de tono, pero decidió ignorarlo para no arruinar el momento. Subió a dejar a los niños en su cuarto para el baño de la tarde. Rosario fue a la cocina a preparar la cena. 20 minutos después, un grito resonó desde el despacho. «¡No puede ser!». Alejandro bajó las escaleras corriendo, con la camisa desabotonada y el rostro pálido. «¿Qué pasa?», preguntó Berta, levantándose con calma teatral. «Mi reloj», dijo Alejandro, revolviendo los papeles del escritorio frenéticamente. «El reloj de mi padre. Lo dejé aquí en el cajón antes de salir al jardín. Ya no está». «¿Estás seguro?», preguntó Berta, acercándose. «Quizás lo dejaste en el baño». «No», gritó él desesperado. «Nunca lo dejo en otro lado. Es lo único que tengo de mi papá. Alguien lo ha tomado». Berta puso una mano sobre el hombro de Alejandro. Su toque era frío. «Alejandro, no quería decirte esto, pero he notado cosas raras últimamente. Cosas pequeñas que faltan. Una cuchara de plata, un broche. Pensé que eran despistes míos, pero ahora... ¿Qué estás insinuando?». Alejandro la miró confundido. «Que has metido a una extraña en el corazón de tu casa», dijo Berta, bajando la voz a un susurro conspirativo. «Le has dado acceso a todo, Alejandro, a tus hijos, a tus habitaciones, a tu confianza. Esa chica viene de la nada. La gente con tanta necesidad a veces no puede resistir la tentación». «Rosario».
Alejandro soltó una risa incrédula. Imposible. Ella es incapaz. Es la persona más honesta que conozco. ¿Ah, sí? Retó Berta, alzando una ceja. Entonces no te importará que revisemos sus cosas. Si es tan honesta, no tendrá nada que ocultar. Y así podremos descartarla y llamar a la policía para que investiguen a los demás empleados. Alejandro dudó. Revisar las cosas de Rosario le parecía una traición terrible a la intimidad que habían construido. Pero el reloj era irreemplazable. Y la lógica venenosa de Berta tenía sentido. Si ella era inocente, la revisión la limpiaría de toda duda. Está bien, dijo Alejandro con el estómago revuelto. Reúne a todos en el vestíbulo, a todos. La injusticia. El vestíbulo de la mansión, con su lámpara de araña de cristal y sus suelos de mármol blanco, parecía una sala de tribunal. Los 5 empleados de la casa estaban alineados frente a la escalera. El chófer, la cocinera, las 2 chicas de limpieza y Rosario. Todos tenían caras de asombro y miedo. Rosario estaba en el extremo, con las manos entrelazadas sobre su delantal, mirando a Alejandro con preocupación. Pensaba que algo les había pasado a los niños. Alejandro bajó las escaleras, seguido por Berta. Él no podía mirar a los ojos a sus empleados. Se sentía sucio. «Se ha perdido un objeto de gran valor», dijo Alejandro con voz ronca. «El reloj de mi padre desapareció de mi despacho esta tarde». Hubo un murmullo de sorpresa entre el personal. Todos sabían lo que ese reloj significaba para el patrón. «Nadie saldrá de aquí hasta que aparezca», intervino Berta tomando el mando. «Y como nadie confiesa, vamos a revisar sus pertenencias personales. Ahora, traigan sus bolsos». Los empleados obedecieron, intimidados. Uno a uno fueron trayendo sus mochilas y carteras. Berta revisaba con brusquedad, tirando el contenido sobre una mesa auxiliar. Nada en la mochila del chófer, nada en el bolso de la cocinera. Llegó el turno de Rosario. Ella trajo su bolso de tela desgastada. Caminó hacia Alejandro, no hacia Berta. Se lo tendió a él. «Revíselo usted, don Alejandro», dijo ella con la voz firme pero dulce. «Yo no tengo nada que no sea mío, pero si eso le da paz, hágalo». Alejandro tomó el bolso. Pesaba poco. Miró a Rosario a los ojos. Vio en ellos una confianza absoluta. Ella no tenía miedo, porque sabía que era inocente. Esa mirada le dolió a Alejandro más que un golpe. Estaba a punto de violar su privacidad por culpa de las dudas de su suegra. «Lo siento, Rosario», murmuró él. Abrió el bolso, metió la mano. Sintió la tela de un suéter viejo. Y debajo, algo duro, frío y metálico. El corazón de Alejandro se detuvo. Sacó la mano lentamente. Entre sus dedos brillaba el oro del reloj de su padre. El silencio en el vestíbulo fue absoluto. Un vacío de sonido que absorbía el aire. Rosario soltó un grito ahogado y se llevó las manos a la boca. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, pasando de la confianza al terror absoluto en una fracción de segundo. «¡No!», gritó ella negando con la cabeza. «No, señor. Yo no sé cómo llegó eso ahí. Se lo juro por la Virgen, yo no lo toqué». Berta soltó una carcajada triunfal, corta y cruel. «¡Lo sabía!», exclamó señalándola con un dedo acusador. «Ahí tienen a su santa. La mosquita muerta resultó ser una ladrona experta. Se ganó tu confianza, Alejandro. Se ganó a los niños, solo para desvalijarnos poco a poco». «¡Es mentira!». Rosario cayó de rodillas frente a Alejandro, agarrándose a sus pantalones. «Alguien lo puso ahí. Don Alejandro, mírame. Usted me conoce. Yo amo a esos niños. Yo nunca les robaría». Alejandro miraba el reloj en su mano y luego a Rosario arrodillada. Su mente era un torbellino. La lógica le decía que la evidencia era irrefutable. El reloj estaba en su bolso. No había magia. Estaba ahí.
pero su corazón gritaba que era imposible. Sin embargo, el dolor de la traición es ciego. La duda, una vez sembrada, es una maleza que crece rápido. Alejandro se sintió estúpido, se sintió utilizado. Pensó en cómo se había abierto emocionalmente a ella esa misma tarde en el jardín. Todo fue una actuación, pensó su parte herida. Se burló de mí. «Levántate», dijo Alejandro. Su voz era irreconocible, fría, muerta. «Señor, por favor», sollozó Rosario, intentando tomar su mano. Alejandro retrocedió un paso, rechazando su contacto como si ella quemara. «He dicho que te levantes», gritó, y el eco de su voz asustó a todos. Rosario se puso de pie temblando, las lágrimas corriendo por su cara como ríos. «Alejandro, llama a la policía», instigó Berta, sonriendo con malicia. «Que se pudra en la cárcel, que es donde debe estar esta gentuza». Alejandro miró a Rosario. La vio rota, pequeña, indefensa. A pesar de la evidencia, no podía enviarla a la cárcel. No podía hacerle eso a la mujer que había salvado a sus hijos, aunque fuera una ladrona. «No», dijo Alejandro apretando el reloj en su puño hasta hacerse daño. «No habrá policía». «Pero Alejandro», protestó Berta. «Cállate, Berta», le espetó él sin mirarla. Luego clavó sus ojos en Rosario, ojos que ya no tenían brillo, solo una decepción infinita. «Vete». «¿Señor?», susurró ella. «Vete de mi casa, ahora mismo. No quiero verte nunca más. Toma tus cosas y lárgate antes de que cambie de opinión y llame a la patrulla». «Pero yo no fui», gritó Rosario, con la desesperación de quien ve su vida destruirse por una mentira. «No deje a los niños. Me necesitan. Mis hijos no necesitan a una ladrona», rugió Alejandro, perdiendo la compostura por fin. «Fuera». El mayordomo, siguiendo una señal de Berta, tomó a Rosario por el brazo y la empujó hacia la puerta principal. Rosario intentó resistirse, mirando hacia atrás, buscando la mirada de Alejandro, pero él le había dado la espalda. La puerta de roble macizo se abrió. Afuera, como si el cielo acompañara la tragedia, había comenzado a llover. Una lluvia fría y gris. Rosario fue empujada al exterior. La puerta se cerró con un golpe seco, definitivo. ¡Bam! Rosario se quedó sola en el pórtico, empapándose en segundos, con su bolso humilde apretado contra el pecho. Lloraba con un dolor que le desgarraba la garganta. No lloraba por el despido, no lloraba por la lluvia, lloraba porque sabía que arriba, en sus cunas, 2 bebés se iban a despertar y ella no estaría allí para cantarles. Dentro de la casa, el silencio volvió. Alejandro se quedó parado en el vestíbulo, con el reloj en la mano. Debería sentirse aliviado por haber recuperado la joya, debería sentirse inteligente por haber descubierto a la ladrona. Pero solo se sentía miserable. De repente, un sonido rompió la atmósfera tensa. Desde el segundo piso, un llanto, luego otro. Lucas y Mateo se habían despertado, y no era el llanto de hambre, era un llanto de angustia, un grito agudo, aterrorizado, como si supieran que su ángel acababa de ser expulsado al frío. Berta suspiró, alisándose la falda. «Ya se calmarán. Mañana contrataré a una enfermera decente. Vamos a cenar, Alejandro». Alejandro no respondió. Miró las escaleras. El llanto de sus hijos se clavaba en su cerebro como agujas. Miró el reloj de oro en su mano. Brillaba bajo la luz artificial. Perfecto, caro, y totalmente inútil para calmar el dolor que resonaba en la planta alta. «¿Qué he hecho?», susurró Alejandro sintiendo el primer escalofrío de una duda terrible. ¿Y si ella decía la verdad? ¿Y si acababa de echar a la única luz que tenía su vida por un pedazo de metal? La recaída inmediata. El sonido de la puerta principal cerrándose fue el detonante. Fue como si hubieran cortado el cable de oxígeno que mantenía viva a la casa. Apenas Rosario desapareció en la tormenta,
El silencio en la mansión duró exactamente 3 segundos. Luego estalló el caos. No fue un llanto normal. No fue el gemido de niños que tienen hambre o sueño. Fue un alarido visceral, sincronizado, que bajó desde el segundo piso como una sirena de alarma nuclear. Lucas y Mateo, conectados por ese hilo invisible que une a los gemelos, sintieron la ausencia de su protectora en la piel. Sabían, con esa intuición animal de los bebés, que el calor se había ido y que el frío había vuelto. Alejandro seguía en el vestíbulo, paralizado, con el reloj de oro quemándole la mano. El metal, que minutos antes parecía tan valioso, ahora se sentía sucio, pesado, como un grillete. ¡Ya empezaron!, resopló doña Berta, rodando los ojos y dirigiéndose a las escaleras. Voy a subir a callarlos. Seguro están manipulados por esa muchacha. Les habrá pellizcado antes de bajar para que lloren y nos sintamos culpables. Es una actriz de primera. Alejandro no contestó. Su mente estaba nublada. Miraba la puerta cerrada, luchando contra el impulso de abrirla y correr tras Rosario. «Es una ladrona», se repetía mentalmente tratando de endurecer su corazón. Encontraste el reloj en su bolsa. La evidencia no miente. Pero el llanto de arriba se hacía más agudo, más desesperado. Sonaba a abandono. Berta subió las escaleras con paso firme. Alejandro, arrastrando los pies como un condenado, la siguió. Necesitaba ver a sus hijos. Necesitaba convencerse de que estarían bien sin ella. Al entrar en la habitación, la escena era dantesca. Lucas estaba de pie en la cuna, sacudiendo los barrotes con una fuerza que parecía imposible para su tamaño, con la cara roja y bañada en lágrimas. Mateo estaba ovillado en una esquina, temblando, rechazando incluso su manta favorita. «¡Basta! ¡Silencio!», ordenó Berta, aplaudiendo fuerte para asustarlos y que se callaran. «Aquí no se llora. La sirvienta se fue porque era mala. ¡Entiendan!». Pero sus gritos solo echaron gasolina al fuego. Lucas, al ver a su abuela, gritó más fuerte, extendiendo los brazos hacia la puerta vacía, llamando en su idioma de bebé a la única persona que lo había mirado con amor en meses. «Tienen hambre», dictaminó Berta, frustrada por no poder controlarlos con órdenes. «Voy a prepararles un biberón con la fórmula suiza. Verán cómo se calman». 15 minutos después, el infierno continuaba. Berta intentó meterle la tetina del biberón a la fuerza a Mateo. El niño, que días antes comía feliz de la mano de Rosario, cerró la boca y giró la cabeza violentamente. Al insistir Berta, el bebé tuvo una arcada y vomitó bilis sobre la alfombra. Alejandro, que observaba desde la puerta, sintió que el mundo se le venía encima. «Déjalos, Berta», susurró con el corazón roto. «¡No! ¡Tienen que comer!», chilló ella histérica, manchada de vómito. «Es un berrinche. Si cedo ahora, ganan ellos». Lucas, en un ataque de furia, manoteó el biberón que Berta sostenía. La botella salió volando y se estrelló contra la pared, salpicando leche blanca sobre el papel tapiz gris. «Maldito niño». Berta levantó la mano amenazante. «¡No la toques!». El rugido de Alejandro la detuvo en seco. Él entró en la habitación, empujó a su suegra lejos de la cuna y tomó a Lucas en brazos. El niño pataleaba, inconsolable, buscando el olor de Rosario en la camisa de su padre y no encontrándolo. El rechazo era absoluto, no era solo berrinche, era duelo. Sus hijos estaban de luto. «Sal de aquí», dijo Alejandro a Berta, meciendo a su hijo inútilmente. «Alejandro, necesitas una mano firme». «He dicho que salgas», gritó él. «Tu presencia los altera. Vete a tu cuarto». Berta salió bufando, murmurando sobre la ingratitud. Alejandro se quedó solo con los niños. Intentó cantarles. Intentó pasearlos. Nada funcionaba. Los gemelos lloraban hasta quedarse sin aire, poniéndose morados.
La fiebre emocional empezaba a subir. Sus frentes ardían. Alejandro se sentó en la mecedora, derrotado. Miró el reloj de oro que había dejado sobre la mesita de noche. Ese maldito reloj. Por ese objeto había destruido la paz que tanto le había costado conseguir. La duda volvió a asaltarlo, esta vez con la fuerza de un huracán. Rosario había estado con él en el jardín toda la tarde. Él la vio jugar, la vio reír, la vio cocinar. En ningún momento la vio nerviosa, en ningún momento la vio subir al despacho. ¿Cuándo lo hizo?, se preguntó Alejandro. ¿En qué momento una mujer que canta con tanta dulzura se convierte en una ladrona calculadora? Necesitaba entender, necesitaba justificar su decisión para poder dormir esa noche. Se levantó, dejó a los niños llorando en la cuna, no tenía opción, y corrió a su despacho. Se sentó frente a su ordenador. Sus manos temblaban mientras tecleaba la contraseña del sistema de seguridad. Había cámaras en los pasillos y una pequeña cámara discreta en la estantería del despacho, instalada años atrás por seguridad corporativa. Casi nunca la revisaba. «Vamos a ver cuándo entraste, Rosario», murmuró buscando la confirmación de su culpa. Quería verla robando para matar la pena que sentía por ella. Abrió el archivo de video de esa tarde. 14:00. El despacho estaba vacío. 14:30. Él salió al jardín. Avanzó el video rápidamente. 15:15. La puerta se abrió. Alejandro se inclinó hacia la pantalla, esperando ver el uniforme azul de Rosario. Pero no era azul, era gris, seda gris. El aire se congeló en los pulmones de Alejandro. En la pantalla, con una claridad de alta definición, apareció Doña Berta. Entró mirando hacia atrás, asegurándose de que nadie la viera en el pasillo. Su rostro no tenía la máscara de dama de sociedad, tenía una mueca de desprecio y malicia pura. Alejandro vio, con un horror que le heló la sangre, cómo su suegra caminaba directamente hacia el escritorio. Sin dudar, abrió el cajón. Sacó el reloj de oro. Lo miró un segundo con una sonrisa torcida, burlona, y se lo guardó en el bolsillo profundo de su falda. Luego salió, cerrando la puerta con cuidado. Alejandro se quedó mirando la pantalla congelada. Su cerebro no podía procesar tanta maldad. No había sido un robo por necesidad. No había sido un descuido. Había sido una trampa fría, calculada y cruel para destruir a una muchacha pobre cuyo único crimen había sido amar a sus nietos mejor que ella. Dios mío. Alejandro se cubrió la boca con la mano, sintiendo ganas de vomitar. Recordó la cara de Rosario bajo la lluvia. Recordó cómo se arrodilló suplicando. Recordó su mirada de honestidad, esa que él decidió ignorar por confiar en la víbora que tenía en casa. Yo no fui, patrón, se lo juro. Él la había echado, la había humillado frente a todos, la había mandado a la calle, de noche, sin dinero, bajo una tormenta, mientras ella lloraba por sus hijos. La culpa que sintió en ese momento fue peor que cualquier dolor físico, fue un ácido corrosivo, pero inmediatamente la culpa se transformó en algo más útil. Furia, una furia blanca, incandescente. Alejandro se levantó de la silla cayó al suelo con el impulso. Ya no era el viudo triste, ya no era el yerno sumiso, era un padre, y acababan de atacar a su familia. El clímax emocional. Alejandro salió del despacho como una exhalación. No caminaba, cargaba. Cruzó el pasillo hacia la habitación de invitados, donde dormía Berta con una energía que hacía vibrar el suelo. Abrió la puerta de una patada. El golpe sonó como un disparo. Berta estaba sentada en su tocador, poniéndose crema en las manos con tranquilidad, como si abajo no estuvieran llorando sus nietos agonizantes. Al ver entrar a Alejandro de esa manera, saltó de la silla. «¡Alejandro! ¿Qué son esas formas?», exclamó, llevándose una mano al pecho. «¿Es que te has vuelto salvaje?». Alejandro no se detuvo hasta estar a un palmo de su cara.
Respiraba con dificultad, controlando las ganas de gritar para no asustar más a los niños, pero sus ojos inyectados en sangre decían todo. «Lo sé», dijo. 2 palabras, secas, cortantes. «¿Qué sabes? ¿De qué hablas? Estás alterado. Seguro es por el estrés de...» «¡Cállate!». Alejandro sacó su teléfono y le puso la pantalla frente a los ojos. El video de seguridad se reproducía en bucle. Berta metiendo la mano en el cajón. Berta guardándose el reloj. «Te vi, Berta. Te vi poner el reloj en su bolso. Te vi destruir la vida de esa niña por puro orgullo». El rostro de Berta palideció, se quedó muda, mirando la prueba irrefutable de su vileza. Intentó balbucear una excusa, su arrogancia desmoronándose como un castillo de naipes. «Alejandro, yo lo hice por el bien de la familia. Esa chica no es de nuestra clase. Nos estaba robando el cariño de los niños». «¿El cariño?». Alejandro soltó una risa amarga que daba miedo. «El cariño se gana, Berta. No se compra ni se exige. Ella se ganó lo que tú nunca pudiste porque tú tienes el corazón podrido. Eres una mujer mala. Y lo peor no es que me hayas mentido a mí. Lo peor es que casi matas a mis hijos de pena solo para salirte con la tuya. No me hables así. Soy la abuela de...». «¡Eras!», la cortó él, señalando la puerta con un dedo tembloroso. «¡Fuera de mi casa!». «¿Qué? No puedes echarme. Está lloviendo. Es de noche». A Rosario no le importó la lluvia cuando la echaste con tus mentiras. «Tienes 10 minutos. Quiero que hagas las maletas y te largues. El chofer te llevará a un hotel. Y mañana, Berta, mañana hablaré con mis abogados para ponerte una orden de restricción. No volverás a ver a Lucas y Mateo hasta que aprendas a ser un ser humano». «Alejandro, te arrepentirás de esto», chilló ella intentando recuperar su dignidad. «Sin mí no eres nada. Sin ti...». Alejandro la miró con una calma repentina y devastadora. «Sin ti, esta casa por fin podrá respirar». Dio media vuelta y salió, dejándola con la palabra en la boca. No tenía tiempo que perder con ella. Tenía una misión más importante. Corrió a la habitación de los niños. El llanto había bajado de intensidad. Ahora eran gemidos de agotamiento. Entró y besó las frentes sudorosas de sus hijos. «Aguanten, mis amores», susurró acariciando sus cabecitas. «Papá va a traer a mamá Rosario, lo prometo, no duerman todavía». Ella vuelve. Bajó las escaleras saltando los escalones de 2 en 2. «¡Carlos!», gritó al chofer que esperaba en la entrada. «¡El coche! ¡Ahora mismo!». «¿A dónde vamos, señor?», preguntó el hombre, asustado. «A buscarla. No pudo haber ido lejos». Alejandro se subió al coche deportivo, ni siquiera esperó a que el chofer abriera la puerta. Arrancó el motor con un rugido y salió disparado hacia la noche. La lluvia caía en cortinas densas, golpeando el parabrisas con violencia. Los limpiaparabrisas no daban abasto. La ciudad era una mancha borrosa de luces y sombras. Alejandro conducía con los nudillos blancos sobre el volante. Miraba las aceras, buscando desesperadamente una figura pequeña. El reloj del tablero marcaba que había pasado 1 hora desde que la echó, 1 hora bajo este diluvio. «Por favor, que esté ahí. Por favor, Dios, no me castigues perdiéndola», rezaba Alejandro en voz alta. Recorrió las calles cercanas a la mansión. Nada. Fue hacia la avenida principal. Nada. Entonces la vio, a unas 10 cuadras, en una parada de autobús desierta, bajo un techo de plástico roto que apenas cubría del agua. Estaba sentada en el banco de metal frío, encogida sobre sí misma, abrazando su bolso como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Estaba empapada. El vestido blanco que él le había regalado estaba pegado a su cuerpo, sucio de barro en el dobladillo. Temblaba violentamente. Alejandro frenó el coche en seco, subiéndose a la acera. Se bajó sin importarle el agua, sin paraguas, sin abrigo. Corrió hacia ella. «Rosario». Ella levantó la cabeza. Sus ojos estaban hinchados, rojos,
perdidos. Al verlo se encogió más, como esperando otro golpe, otro grito, otra humillación. «No, señor», susurró, castañeteando los dientes. «Ya me voy. No pasa el bus. Por favor, no llame a la policía». Verla así, con ese terror en los ojos provocado por él, rompió a Alejandro en 1000 pedazos. El hombre millonario, el dueño del mundo, se sintió la criatura más pequeña de la tierra. No se detuvo. Llegó hasta ella y se tiró al suelo, de rodillas. En el charco de agua sucia y aceite de la parada de autobús, arruinó su traje de $3000, pero no le importó. «Perdóname», dijo él con la voz ahogada por la lluvia y el llanto. «Perdóname, Rosario. Soy un idiota. Soy un ciego». Ella lo miró confundida, sin atreverse a creer. «Señor, no fui yo, fue ella. Vi el video, vi lo que hizo Berta. Sé que eres inocente, sé que nunca tocaste ese reloj». Alejandro extendió las manos, pero no se atrevió a tocarla, sintiéndose indigno. «Fui un cobarde. No debí dudar de ti, no debí dejarte salir». Rosario empezó a llorar de nuevo, pero esta vez era un llanto de alivio, de liberación. «Yo pensé que usted me odiaba. Pensé que los niños están muriendo sin ti», la interrumpió Alejandro desesperado. «No paran de llorar, te llaman, te necesitan». Alejandro levantó la vista, con el agua corriendo por su cara, mezclándose con sus lágrimas. «Y yo también te necesito, Rosario. Mi casa es un museo frío sin ti. Mi vida no tiene sabor si tú no estás. No vuelvas como mi empleada, vuelve como la dueña de todo, porque ya eres la dueña de nuestros corazones». Rosario lo miró. Vio al hombre poderoso arrodillado en el barro, humillándose por ella. Vio la verdad en sus ojos. No había mentira, no había clase social. Solo había un hombre y una mujer bajo la lluvia. Lentamente, Rosario sacó una mano temblorosa de su regazo y tocó el rostro mojado de Alejandro. «Levántese, Alejandro», dijo ella, usando su nombre por primera vez sin miedo. «Se va a enfermar, y tenemos 2 bebés que nos esperan». Alejandro tomó su mano y la besó, cerrando los ojos con gratitud infinita. «Vamos a casa», dijo él. La ayudó a levantarse. Se quitó su saco y se lo puso sobre los hombros mojados de ella, cubriéndola. La abrazó, protegiéndola del viento, y la guió hacia el coche. Mientras el motor arrancaba y daban la vuelta para regresar a la mansión, la lluvia dejó de parecer triste y empezó a parecer una limpieza. El pasado se estaba lavando. La tiranía de Berta había terminado. Y en el asiento del copiloto, tiritando pero sonriendo, iba la verdadera reina de la casa, regresando a su trono. La resolución final y epílogo. El regreso a la mansión no fue un viaje silencioso, pero tampoco hubo necesidad de palabras. El único sonido dentro del coche deportivo era la respiración agitada de 2 personas que acababan de sobrevivir a un naufragio emocional. Alejandro conducía con una mano en el volante y la otra apretando firmemente la mano helada de Rosario, como si temiera que, si la soltaba, ella se desvanecería en la niebla de la lluvia. Al entrar por el camino de grava, las luces de los faros iluminaron la fachada de la casa. Ya no parecía el castillo frío y amenazante de una bruja. Ahora, bajo la lluvia que limpiaba el tejado, parecía simplemente un hogar esperando ser habitado. El coche se detuvo. Alejandro bajó rápidamente y corrió al lado del copiloto para abrir la puerta. Rosario intentó bajar por su propio pie, pero estaba temblando demasiado por el frío y la adrenalina. Sin pedir permiso, Alejandro la levantó en brazos. «Yo puedo caminar», protestó ella débilmente, apoyando la cabeza en el hombro empapado de él. «Ya caminaste suficiente sola, Rosario», respondió él con firmeza, apretándola contra su pecho. «Ahora te llevo yo». Entraron en el vestíbulo.
El personal de servicio seguía allí, cuchicheando nerviosamente. Al ver al patrón entrar con la supuesta ladrona en brazos, se hizo un silencio sepulcral. Pero esta vez, Alejandro no bajó la mirada. Los miró a todos con una autoridad nueva, nacida de la justicia. Carlos llamó al chofer que acababa de entrar tras ellos. «Las maletas de la señora Berta. ¿Están fuera?» «Sí, señor», respondió el hombre bajando la cabeza. «Se fue en un taxi hace 10 minutos, gritando amenazas, pero se fue». «Bien», dijo Alejandro, y la palabra sonó como un sello final. «Que cambien la cerradura mañana a primera hora. Nadie entra en esta casa sin mi permiso explícito, y nadie, escúchenme bien todos, nadie vuelve a tratar a Rosario como menos que a la señora de esta casa. ¿Entendido?» Un coro de «Sí, señor» resonó en el mármol. Había respeto en sus voces y también alivio. Todos sabían en el fondo que la luz había vuelto. Alejandro subió las escaleras con Rosario en brazos, directo al epicentro del dolor, el cuarto de los gemelos. Desde el pasillo, los llantos se escuchaban roncos, agotados. Eran los sonidos de 2 bebés que habían perdido la esperanza. Alejandro empujó la puerta con el pie. La habitación estaba en penumbra. Lucas estaba tirado en la alfombra, abrazado a un peluche, hipando. Mateo estaba en la cuna, mirando al techo con los ojos rojos e hinchados, en un silencio catatónico que asustaba más que el llanto. Alejandro bajó a Rosario suavemente en el centro de la habitación. «Ya estamos aquí», dijo él, con la voz quebrada. «Mírenla». Rosario, aún con el saco de Alejandro sobre los hombros y el vestido húmedo pegado al cuerpo, cayó de rodillas en la alfombra y abrió los brazos. No le importó el frío. El calor maternal le brotaba de los poros. «Mis niños», susurró. Su voz, esa melodía rasposa y dulce, cortó el aire viciado de tristeza. La reacción fue eléctrica. Lucas levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron como platos, soltó el peluche y con un grito que era mezcla de reclamo y alegría pura, gateó hacia ella a una velocidad vertiginosa. Mateo, en la cuna, se agarró a los barrotes y empezó a saltar, estirando los brazos desesperadamente. «¡Ven aquí, mi vida!». Rosario atrapó a Lucas en un abrazo que fundió sus almas. El niño enterró la cara en el cuello mojado de ella, aspirando su olor a lluvia y bondad, y el llanto cesó al instante. Fue como apagar un interruptor de dolor. Alejandro sacó a Mateo de la cuna y lo puso en los brazos de Rosario también. Ella, sentada en el suelo, con un gemelo en cada lado, se convirtió en una estatua de la piedad. Los mecía, los besaba, les susurraba palabras sin sentido que lo significaban todo. «Sana, sana, colita de rana. Ya llegó la Charo, ya no pasa nada». Alejandro se quedó de pie, observando la escena. Las lágrimas le corrían libremente por la cara, mezclándose con el agua de lluvia. Por primera vez en años, sentía que Elena, su difunta esposa, estaba sonriendo en alguna parte. No sentía celos, sentía una gratitud inmensa. Había encontrado a la única persona en el mundo capaz de amar a sus hijos con la misma ferocidad que una madre biológica. Esa noche nadie durmió en sus camas. Alejandro arrastró el colchón grande al suelo de la habitación de los niños. Rosario se acostó en medio, con Lucas y Mateo pegados a sus costados como lapas. Alejandro se acostó al lado de ella, respetuosamente, pero sosteniendo su mano. Y así, en un nudo de extremidades y respiraciones tranquilas, la familia sanó. La mañana siguiente, el renacer. El sol entró por la ventana sin pedir permiso, brillante y audaz. Rosario despertó primero. Por un segundo pensó que estaba en su cuarto del sótano, pero la suavidad de las sábanas de algodón egipcio y el peso cálido de los niños sobre su pecho le recordaron la realidad. Levantó la vista. Alejandro
La estaba mirando. Estaba apoyado en un codo, con el pelo revuelto y una barba de un día que lo hacía ver menos millonario y más humano. Llevaba horas despierto, simplemente viéndola respirar. «Buenos días», susurró él. Rosario se ruborizó, consciente de su aspecto desaliñado. «Buenos días, Alejandro. Debo levantarme a preparar el desayuno. Los niños...» «No», dijo él suavemente, impidiéndole moverse. «Hoy no cocinas tú. Hoy cocina el chef. Y si el chef no sabe hacer tu caldo, aprenderá. Pero tú no vas a trabajar hoy». «¿Pero qué voy a hacer?», preguntó ella, confundida ante la idea del ocio. «Vas a dejarte querer», respondió Alejandro. Le acarició la mejilla con el dorso de la mano. «Rosario, anoche no fue una locura del momento. Lo dije en serio. No quiero que seas mi empleada». Rosario bajó la mirada, acariciando el pelo suave de Mateo. «Alejandro, usted y yo somos de mundos distintos. La gente va a hablar. Su suegra, la sociedad, dirán que soy una aprovechada, que la sirvienta engatusó al viudo rico. Que hablen», dijo Alejandro con una sonrisa desafiante, «que digan lo que quieran. Ellos no vieron a mis hijos morir de tristeza. Ellos no vieron cómo tú los reviviste con una cuchara de palo. El dinero, Rosario, el dinero no sirve para nada si la casa está vacía. Tú llenaste la casa, tú eres mi riqueza». Se inclinó lentamente y besó su frente. Fue un beso casto, una promesa. «Quédate, no como niñera, quédate como mi compañera. Vamos despacio, vamos a conocernos, pero quédate a mi lado». Rosario miró a los niños dormidos. Miró a este hombre que había dejado su orgullo en el barro por ella. Sonrió, una sonrisa que iluminó la habitación más que el sol. «Me quedo», dijo ella, «pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó él, dispuesto a darle la luna. «Que los domingos cocino yo. Nada de chefs franceses, caldo de pollo y tortillas a mano, para que nunca se nos olvide a qué sabe el amor de verdad». Alejandro soltó una carcajada liberadora. «Trato hecho». Epílogo. 1 año después. El jardín de la mansión estaba irreconocible. Donde antes había setos recortados geométricamente y estatuas frías, ahora había un caos alegre de juguetes, flores silvestres y una casita de madera pintada de colores vivos. Había una fiesta. Coches de lujo estaban aparcados en la entrada, mezclados con una camioneta vieja que había traído a la familia de Rosario desde el pueblo. La alta sociedad de la ciudad se mezclaba, con cierta incomodidad al principio y luego con encanto genuino, con la gente del campo. En el centro de todo, una mesa larga. No había caviar, no había champán caro, había ollas gigantes de barro humeantes. El olor a cilantro, a maíz y a pollo inundaba el aire, haciendo que a los banqueros y a las señoras de las joyas se les hiciera agua la boca. «¡Atención todos!», gritó Alejandro, golpeando una copa con un tenedor. Estaba radiante. Había ganado un poco de peso. Se le veía saludable, feliz. Ya no tenía esa sombra gris en los ojos. Llevaba a Lucas en un brazo y a Mateo en el otro. Los gemelos, ahora de 2 años, eran torbellinos de energía, fuertes, sonrientes, con las mejillas sonrosadas y sucios de jugar en la tierra. «Quiero proponer un brindis», dijo Alejandro mirando a la multitud. «Hace 1 año, yo era el hombre más pobre del mundo, aunque mis cuentas bancarias dijeran lo contrario. Mis hijos se apagaban, mi casa era un mausoleo». La gente guardó silencio. Todos recordaban los rumores, la tragedia, la suegra tirana, de quien nunca más se supo, salvo que vivía amargada en un apartamento de lujo en la costa, sola con sus joyas. «Entonces», continuó Alejandro, buscando con la mirada a alguien entre la gente, «alguien entró por la puerta de servicio y me enseñó que la vida no se mide en quilates, sino en cucharadas de cariño». Rosario salió de la cocina. Llevaba un vestido sencillo de color amarillo, radiante como un girasol.
No llevaba joyas caras, solo una alianza de oro simple en el dedo. Estaba embarazada de 6 meses. Su vientre abultado era la promesa de que el amor en esa casa no hacía más que crecer. Alejandro bajó a los niños, que corrieron hacia ella gritando «¡Mamá Charo! ¡Mamá Charo!». Ella los recibió con los brazos abiertos, riendo. Alejandro se acercó y la abrazó por la cintura, besándola frente a todos, sin importarle el protocolo, sin importarle el qué dirán. «Por Rosario», dijo Alejandro alzando su copa de vino, «y por el caldo que nos salvó la vida. ¡Por Rosario!», gritaron todos, ricos y pobres, unidos por la verdad universal de que el amor alimenta más que el pan. La fiesta continuó bajo las estrellas. La música empezó a sonar, una mezcla de violines clásicos y guitarras de pueblo. Rosario, sentada y rodeada de sus hijos y su esposo, miró al cielo. Allá arriba, una estrella brillaba más fuerte que las demás. «Gracias, Elena», susurró Rosario tocándose el vientre. «Gracias por prestármelos, los cuidaré con mi vida». Y mientras los gemelos devoraban su tercer plato de sopa, riendo con la boca llena, Alejandro supo que por fin había cumplido la promesa del título de su vida. El millonario viudo ya no existía. Ahora solo existía Alejandro, el hombre más afortunado del mundo, el esposo de la mujer que cocinaba milagros. Fin.